Buenas tardes, saludos, espero que estén bien. Se dirige el licenciado Rolando Emanueli Jiménez en Bufete Emanueli, el podcast. Estoy aquí con la licenciada Mónica Camuy Natal. ¿Cómo estás, Mónica? Saludos, ¿todo bien? Sí, estamos en un nuevo cambio aquí en el estudio para tener mayor visibilidad de lo que estamos haciendo. Espero que les guste. Y vamos a discutir hoy un tema bien interesante, un tema que mucha gente nos consulta todo el tiempo y es el tema de las herencias. Las herencias en Puerto Rico es un tema fundamental porque todo el mundo tiene que pasar por el asunto de que eventualmente pues llegue al fin de su vida, ¿verdad? Y muchas veces es lo más aconsejable que las personas planifiquen, que las personas estén al tanto, ¿verdad? De qué ocurre después que uno pasa a otra dimensión y cómo hacer que nuestros herederos tengan, ¿verdad?, un camino allanado, fácil, para poder disponer de nuestros bienes y resolver todos los problemas que uno haya creado y que necesiten resolverse luego de nuestra muerte. Así que hoy vamos a hablar de un tema que es bastante reciente porque apenas en el 2020 se enmendó el Código Civil y ese código hizo unos cambios sustanciales a lo que se hacía en Puerto Rico desde el código del año 1930. Así que vamos a contrastar en alguna medida lo que pasaba antes, porque todavía mucha gente funciona con lo que pasa en el código viejo y realmente ya esas cosas no existen o no son así. Y de hecho el cambio hacia el código nuevo requiere un ajuste que las personas deben hacer si acaso han tenido, han hecho actos de última voluntad, como por ejemplo hacer un testamento. Es aconsejable que usted revise qué es lo que usted ha hecho para ver si es consono con el código nuevo. Así que vamos a repasar, Mónica, para que la gente pueda entender desde el comienzo qué es eso de la herencia, cuál es el concepto, de qué se trata. Sí, pues el derecho a heredar está regulado, como mencionaste, en el Código Civil. Teníamos un Código Civil desde el 1930, en el 2020 entonces se crea este nuevo Código Civil y hay una sección que está dirigida a la sucesión. La sucesión es básicamente qué va a pasar con los activos o lo que poseía la persona una vez muera. Así que en el Código Civil nos dicen qué pasa cuando una persona muere y no tiene un testamento y qué pasa cuando una persona muere y tiene un testamento. Cómo se puede hacer ese testamento, qué cosas no se pueden incluir y qué cosas están obligados los testadores a poner en ese testamento. Y eso tiene obviamente unos requisitos y tiene unas limitaciones, sí. Tiene unos trámites notariales que hay que hacer y esos requisitos son fundamentales para la validez de los actos que se tomen, ¿verdad? Y de las últimas voluntades que se registren. Así que hay que cumplir con todo eso y obviamente los que bregan con ese tema son los notarios, ¿verdad? Los notarios públicos. Somos los notarios, así es. Hay dos tipos de testamentos principales. Está el hológrafo, que es el que hace la persona, lo puede hacer en cualquier papel, no necesita un notario. Pero está el testamento abierto. El testamento cerrado lo quitaron del Código 2020. El testamento abierto es básicamente un documento público que se hace frente al notario, así que tiene unas solemnidades en la ley. Eso significa que la ley establece exactamente cómo se va a hacer ese testamento. El 2020, el código del 2020 quitó el requisito de que hubiera un testigo. Antes el testador tenía que ir con un testigo ante el notario, ahora puede ir solito. Puede tener un testigo si quiere, pero no es estrictamente necesario. Entonces, más allá de lo que nos impone a nosotros los notarios que tenemos que escribir en ese testamento, la realidad es que el derecho a heredar está remontado sobre la voluntad del causante. Sin embargo, sí hay unas limitaciones que le pone la ley. Y una de las limitaciones más importantes es que la persona cuando va a testar, cuando va a hacer su testamento, puede disponer de la mitad libremente de su caudal, pero la otra mitad se la tiene que dejar a unas personas que la ley los llama y les dice legitimarios. Son herederos legítimos. Y esos herederos son, en primera línea, el cónyuge y los descendientes. Mucha gente piensa que son más que los descendientes y que el cónyuge no va a heredar nada. No es así, es en primera línea, que lo que significa es que al mismo tiempo el cónyuge y los descendientes, es decir, si esposo tenía esposa y tenía 2 hijos, esposa y 2 hijos van a heredar. Así que eso es un cambio bien importante porque antes del 2020 la esposa no era como tal una de las herederas del caudal, tenía unos derechos, ¿verdad? Tenía el derecho a la mitad de las sociedades gananciales, si es que estaba casada por sociedades gananciales, y los bienes que se hubiesen adquirido bajo las sociedades gananciales, pues ella era dueña por pleno derecho, por propio derecho, de esa mitad.
Pero la herencia del causante, ella no era heredera como tal, tenía derecho a una cuota viudal usufructuaria. O si el causante hacía testamento, le podía dejar el tercio de libre disposición. Antes la herencia era de 3/3. De 3. La legítima, estricta, el primer tercio, el segundo tercio era la mejora y el tercer tercio era el de libre disposición. Era bien complicado. Entonces, los herederos tenían que estar en la legítima, estricta. Todos tenían que recibir en partes iguales. La mejora se podía distribuir y el tercio de libre, y era entre los herederos, entre los obligatorios, los legítimos, la mejora. Pero el libre era para cualquier otra persona. No podía dejarlo a una institución sin fines de lucro, a cualquier entidad, no importa, ¿verdad? Lo que sea. Ahora no. Ahora la esposa está en la mitad legítima, ¿verdad? Con todos los demás hijos. Y el otro, la otra mitad, si no se hace testamento, también es de la esposa y de los hijos. Así es. Hay que hacer un testamento para que esa mitad pase a cualquier otra persona, entidad, a un nieto, por ejemplo, a la organización comunitaria que sea, pero no se puede tocar la mitad, que es de todos los herederos, que incluye los hijos y la esposa. Sí, básicamente se hizo como para una protección para los cónyuges, que después su cónyuge muere y ellos se quedan totalmente desamparados, como tú mencionaste, que había una cuota, pero tal vez no era suficiente, ¿verdad? Para ellos. Así que sí, ahora la mitad, si uno hace un testamento, la mitad la puede usar para quien uno quiera. Un vecino, un amigo, quien sea. O darle más a un hijo que ya le dio. Pero esa otra mitad tiene que ser para cónyuges y descendientes. ¿Qué pasa si la persona nunca se casó y nunca tuvo hijos? Pues entonces hay que ir para arriba, los ascendientes, que serían los padres. Y si no tiene padres vivos, los abuelos. Pero si no tiene absolutamente a nadie en la línea, pues también puede ser de libre disposición. Lo importante es que si sí tienen a estas personas llamadas, tienen que darle por lo menos la mitad. Sí, y eso, pues como mencioné, es un cambio de justicia, particularmente al cónyuge, porque lo que era antes del 2020, la cuota viudal, era más bien como una renta, era un cómputo que es muy complicado también hacerlo, para establecer lo que la persona más o menos necesitaría para vivir a la luz del caudal de bienes que tenía el causante. El causante en términos de derecho es la persona que muere, ¿verdad? Que deja la herencia. Y eso pues no era justo. Otra de las cosas que hace ahora la ley es que protege el derecho de hogar seguro de los cónyuges. ¿Tú me puedes explicar qué significa eso? Sí, así mismo. Eso es otra protección que le está dando la ley para esos cónyuges. Eso quiere decir que tienen o pueden obtener la vivienda familiar de manera preferente. Es decir, que en la herencia, de las cosas que pueden haber en la herencia, por ejemplo, una casa, carros, cuentas de banco, dinero en efectivo, el cónyuge va a tener la adquisición preferente o la obtención preferente de esa vivienda. Esto se hizo para que entonces los cónyuges, por ejemplo, hijos de otros matrimonios, no sacaran al cónyuge de la única propiedad que tienen y que han vivido. Que pasa mucho y pasó mucho, ¿verdad? Que venían los hijos de otro matrimonio que no querían a la esposa nueva de su papá y entonces la querían sacar y se creaban una injusticia porque la persona quedaba desamparada, a menos, ¿verdad?, que tuviese la mitad de la residencia porque la compraron juntos y que el muerto, ¿verdad?, el esposo que falleció, pues le hubiese dejado el tercio de libre disposición, ¿verdad? Porque tenía el tercio, se quedaba todavía un poquito corta porque le faltaría el asunto del otro tercio. Sin embargo, era una protección, pero tenía que haber testamento. Si la persona moría de repente sin haber hecho un testamento, pues entonces la persona quedaba desamparada. Ahora, como cuestión de derecho, hagas o no hagas testamento, la esposa o el esposo heredan en la parte legítima de los demás herederos, que pueden ser hijos o nietos, ¿verdad? O bisnietos, claro, porque es todos los descendientes, que hay que pensar en que mucha gente, ¿verdad?, tiene nietos y pueden tener bisnietos, todos esos heredan en la misma proporción. Exacto, sí. Y otra cosa, ahora que hablas de nietos y bisnietos, es que cuando hablamos de que quien hereda es el cónyuge y los descendientes, tenemos que hablar del derecho de representación. Esto sucede cuando, por ejemplo, se muere un hijo, pero ese hijo se casó, tuvo hijos, así que esos nietos de la persona testadora van a ir básicamente a tomar el lugar del papá y van a heredar. Eso lo que quiere decir es que si se murió un hijo, el nieto va a heredar por su papá, así que va a haber un derecho de representarlo en la herencia. Así que, por ejemplo, en el ejemplo que di ahorita, que era esposa y 2 hijos, pues puede ser esposa, un hijo y el nieto. Uh-huh. Y hereda en la misma proporción. En la misma proporción. Salvo que el testamento
el causante le deja al nieto una participación mayor de la mitad, que es de libre disposición. Exacto. O sea, fíjense que aquí estamos hablando de dos cosas siempre. Estamos hablando del derecho conforme a la ley. El derecho dice, conforme al Código del 2020, que tú heredas obligatoriamente la mitad de los bienes del causante o la totalidad si no se hace testamento. Si se hace testamento, el causante puede decir, la mitad es de ustedes, yo no la puedo tocar, pero la otra mitad yo hago lo que me dé la gana. Y puede darle un poco al nieto, puede darle un poco a un hijo, puede decir, tu hijo, si vas a la universidad, yo te voy a dar esta porción adicional. Tiene una libre disposición, puede poner condiciones al recibo de esa herencia, y eso pues se ve como una manera de que las personas puedan extender su influencia y las acciones de su vida después de su muerte, porque ponen condiciones y hay que cumplir con las condiciones para que se pueda recibir la compensación, para que se pueda recibir el legado, el bien específico, ¿verdad? Porque uno puede dejar la cuota, alícuota sin dividir a los herederos, dividirlas por ciento, pero también puede decir, no, esta finca es para ti, esta casa es para ti, este carro es para ti, esta obra de arte es para ti, etcétera. Y eso pues le da mucha flexibilidad al testador a la hora de planificar el futuro de sus herederos después de la muerte. Pero siempre tiene que ser mediante testamento. Si usted no hizo testamento, pues desafortunadamente se le fue la oportunidad y la herencia se va a dividir conforme a la ley. En el caso de que no hay testamento, todos los herederos reciben todo, en partes iguales. Y eso pues es algo que también elimina controversias y problemas, ¿verdad? Disputas innecesarias, porque todos los herederos se consideran que son iguales. ¿Qué otra cosa se puede decir sobre el trámite? Porque una cosa es lo que dice la ley y otra cosa es lo que dice el proceso. ¿Cómo es que se hacen las cosas de la herencia, verdad? ¿Cómo es que se hace un testamento? ¿Cómo es que se hace una declaratoria de heredero? ¿Qué tú puedes decirnos sobre eso? Sí, pues el testamento entonces la persona tiene que contactar a un notario en caso de que haga un testamento que es abierto. Y va a tener que entonces decidir primero si va a hacer un testamento que es simple, donde simplemente va a dejarle nombrado a todos sus herederos que son legitimarios, o si va a dejar legado. Como mencionaste, puede dejar una parte o una participación, o puede dejar bienes específicos. Por ejemplo, de su mitad libre, pudiera darle a un amigo un vehículo que él tiene. Pues eso hay que ponerlo en el testamento. Así que le tiene que dejar saber al notario qué es esa cosa, ¿verdad? Que va a estar dándole esos bienes específicos, pero sí hay que tener primero una mayoría de edad. En el caso, ¿verdad? En Puerto Rico tienes que tener por lo menos 14 a 18 años, dependiendo del tipo de testamento, porque hay unos testamentos que son por emergencia, y tiene que ser una persona que esté en sus cabales mentales. Eso quiere decir que es una persona que sepa lo que está haciendo, porque se supone que es su voluntad. Así que tiene que estar en sus facultades mentales, y el notario tiene que asegurarse que cuando vaya la persona pueda hablar, pueda entender el proceso, pueda leer y escribir, porque tiene que firmar la escritura y tiene que leerla para saber que su voluntad realmente está ahí. Y tiene que identificarlo apropiadamente con los medios que la ley notarial establece, porque un fraude sería que tú te disfrazas de tu abuelo, vas al notario, le dices que eres el abuelo y no eres, y entonces hace un testamento donde todo lo viene te lo deja a ti mismo. Terrible, sí. Sí, eso obviamente es un delito. El notario, si no hizo las diligencias apropiadas, puede perder su licencia de notario y hasta su licencia de abogado. Así que eso es un desastre realmente dentro de las circunstancias. Pero uno no puede descartar todo, ¿verdad? Uno tiene que saber que hay gente que puede tener malas intenciones, y para eso están estos funcionarios, está el notario específicamente para cerciorarse de que los negocios jurídicos, los testamentos se hagan correctamente. Exacto, sí, incluso cuando viene más de una persona, una de las cosas que dice la ley es que no pueden ser mancomunados los testamentos. Eso quiere decir que cada persona tiene que tener un testamento individual. Y yo como notaria, cuando las personas vienen donde mí, yo me aseguro de que por lo menos estén solos cuando tengamos la conversación, para que no hayan presiones externas, no haya nadie intimidándoles para que le dejen algo ahí en una porción del testamento, que sea literalmente la voluntad de la persona. Sí, y de eso tiene que cerciorarse el notario, en términos de saber, ¿verdad?, a la luz de la conversación que se tiene, que la persona está capacitada para hacer el testamento, que la persona ha sido asesorada apropiadamente sobre las consecuencias de lo que él quiere hacer, que el testamento no tenga cláusulas que son contrarias a la ley, que la distribución se haga conforme a las dos mitades que hay, ¿verdad? Que no se esté menoscabando o disminuyendo
lo que tienen derecho los herederos legítimos, ¿verdad? Que si hay bienes que hay que liquidar, que hay que vender, que los valores de los bienes realmente se ajusten a los deseos que tiene el testador en cuanto a qué va a distribuir y cómo lo va a distribuir. O sea que el notario cumple unas funciones bien importantes a la hora de hacer el testamento, y mientras más bienes y más disposiciones, más deseos tenga el testador, pues más complicado es la redacción. Porque además de que tú tienes que redactarlo para que el testador lo entienda y lo acepte, porque tiene que firmar y aceptar eso, tiene que ser un lenguaje claro, libre de ambigüedades, para que cuando muera la persona, los tribunales no tengan problemas al interpretar el documento. Cierto. Las partes no entiendan lo que significa. Las partes tengan diferentes interpretaciones del testamento. Así que el testamento es un documento súper formal, súper estricto, y que requiere mucho trabajo, mucho esfuerzo. No se puede hacer de la noche a la mañana. Si usted va a un notario a hacer un testamento, pues que le dé la copia para que usted lo pueda leer, releer y estar seguro que eso es lo que usted quiere que ocurra después que usted muere. Porque después que usted muere no hay nada, no se puede corregir, ¿verdad? No hay manera de tú... ya lo que está. Puede pasar, pero no sé. Yo no quiero estar ahí. Yo tampoco. Yo como notaria no quisiera estar ahí. Así que es un acto súper formal y requiere mucho detenimiento, mucho pensamiento, y para eso está el notario, para ayudarle a que se pueda hacer de la mejor manera posible. Sí, totalmente. En caso de, como me preguntaste ahorita, si alguien no hace testamento, ¿qué es lo que va a pasar? Pues, como mencionaste, básicamente hay una línea completa llegando hasta el Estado si las personas no tienen familiares a donde esas personas van a heredar. En primera línea va a ser el cónyuge y los herederos, y van a seguir por ahí para abajo. Pueden ser hasta los tíos, los primos, y van buscando familiares. Cuando ya no hay ninguno, pues entonces ese caudal le toca al Estado. ¿Qué pasa, verdad? Si no hay un testamento, ¿cómo van a heredar esas personas? Pues se tiene que hacer una declaratoria de herederos. La declaratoria de herederos se hace de dos maneras. Puede ser como asunto no contencioso frente a un notario, se hace bajo escritura de un notario o acta de un notario, o se puede hacer por la vía judicial, básicamente una petición. En esa petición se le dice al tribunal, el causante murió en tal fecha, tenía estos bienes en este municipio y tenía este cónyuge y estos hijos, y estas son las personas que deberían de heredar. Y entonces así el tribunal va a emitir una resolución que dice los herederos del causante eran fulano, fulano, fulano. Entonces estas personas podrán posteriormente disponer de esos bienes, y así es como heredan si no hay un testamento de por medio. Sí, y hay maneras de hacer la declaratoria, porque hay la manera judicial o la manera no contenciosa, donde la ley autorizó al notario a que pueda hacer estos trámites en la oficina. Sí, exactamente. El mismo notario entonces puede hacer el trámite en la oficina por medio de un documento. Es básicamente lo mismo, establece quiénes son los herederos. Claro, para eso necesita certificaciones de nacimiento, prueba que en efecto esos son, por ejemplo, los descendientes y el cónyuge de la persona que murió, y se establece bajo ese documento quiénes son los herederos. Ese documento, tanto eso como la resolución que emite el tribunal cuando se hace por la vía judicial, con ese documento es que las personas van entonces a poder disponer, por ejemplo, cambiar las propiedades a nombre de los herederos, poder obtener alguna cantidad de dinero que esté en un banco. Es básicamente la luz verde para que esas personas pues puedan heredar. Y en realidad el acto de obtener la declaratoria de herederos no culmina el proceso de la herencia, porque hay que hacer un inventario de los bienes. Sí. Hay que hacer una planilla de caudal relicto, que es la planilla que se llena para el Departamento de Hacienda para ver si la herencia está exenta o no está exenta de contribuciones. Hay que hacer un avalúo, o sea, el inventario es, vamos a contar qué es lo que hay aquí. ¿Qué hay en el caudal? Sí, hay que hacer el avalúo, y cuando se hace el avalúo se sabe cuánto dinero hay si eso se liquida, ¿verdad? Si se le da un pedazo de finca a alguien, cuánto vale eso para ir cumpliendo con el deseo del testador de darle al heredero, ¿verdad?, lo que entendía que se le debía dar. Pero entonces está la adjudicación, ¿verdad? La partición como tal. La partición y la adjudicación, que es cuando se divide una finca en diferentes solares y se le dan los solares a las personas. A veces las herencias son un terreno. ¿Y qué hacemos con ese terreno? Pues entonces vamos a dividirlo, vamos a ir a OCPE para obtener el permiso de segregación, vamos a hacer las segregaciones, y unos herederos se llevan unos solares y otros herederos se llevan otros solares, ¿verdad? Así que hay que seguir una serie de trámites después de la declaratoria de herederos, sí, para que realmente se manifieste el traslado del dominio
que es que ya tú tengas tu propiedad, la casa, lo que sea, el solar, a tu nombre. Eso es en cuanto a los bienes muebles, inmuebles, ¿verdad? Porque los bienes muebles se puede distribuir mediante la entrega. Y eso, pues, se hace en muchas ocasiones de una manera no formal, porque hay veces que los herederos, desafortunadamente, se meten en la casa. Ah, mira el reloj de abuelo, mira, mira la cámara de abuelo, el tocadisco de abuelo, y se lo llevan. Pero eso se lleva a inventario. Fulano se llevó esto, Mengano cogió el reloj, la sortija, y al final del camino se le adjudica como parte de la herencia, se le resta de lo que le vaya a tocar finalmente. Así que son procesos que pueden generar muchas disputas, procesos que pueden generar rencores y viejas rencillas de la familia. Totalmente. Porque desafortunadamente los seres humanos, cuando bregamos con dinero, pues nos ponemos un poquito, la avaricia nos domina a veces, ¿verdad? Y eso ocurre en la gerencia. Por eso es que distribuir los bienes mediante un testamento es la manera más confiable de lograr que cuando uno muera, los herederos no se arranquen la cabeza en diferentes disputas, ¿verdad? Porque está claro, porque uno lo deja claro. Y mientras más detallado el testamento, mejor, porque así no hay duda sobre cuál es la intención del testador. Así que el testamento dice, estos son mis herederos y así es que yo voy a distribuir los bienes. La declaratoria de herederos lo que hace solamente es decir, estos son los herederos. ¿Cómo se va a distribuir? Requiere un proceso. Muchas veces las partes no se ponen de acuerdo y tienen que radicar una demanda. ¿Cuál es el objetivo de esa demanda? Sí, básicamente si ¿verdad? Están tratando de ver quién se va a quedar con qué, pueden radicar una demanda para la partición, porque si no se ponen de acuerdo, la ley dice que si se ponen de acuerdo, pues no hay problema, pueden distribuir como ellos quieran si están de acuerdo. Pero si no están de acuerdo, tienen que ir al tribunal y básicamente el tribunal es que va a evaluar básicamente todo ese inventario que mencionabas de todas las cosas que existen, quiénes son los herederos, y entonces el tribunal va a disponer a quién le va a tocar cada cosa. Pero como mencionaste, ese proceso puede ser costoso, puede conllevar mucho tiempo, porque correcto, la resolución de la declaratoria es meramente quiénes son los herederos. Pero luego sería entonces hacer ese inventario, luego sería entonces poner las propiedades a nombre de los herederos para después cuando se haga partición ponerlo a nombre de cada cual. Así que en Puerto Rico eso se tarda porque son cuestiones gubernamentales. Sí, y hay otro trámite que es que el tribunal no se va a meter en la minucia de cuánto valen las propiedades, a quién se le puede dar, si se pueden vender o no se pueden vender. El tribunal nombra un comisionado. Comisionado es una persona que tiene un conocimiento, generalmente es un CPA, que puede hacer esos trámites de inventario, avalúo, adjudicación, etcétera, y presentarle al tribunal un informe. El tribunal va a evaluar el informe y si se ajusta a la ley, se ajusta el derecho, está bien distribuido, es justo, el tribunal lo acepta y dicta una sentencia conforme al informe o los cambios que después el tribunal entienda que hay que hacer. Y eso es lo que luego se lleva al notario para que el notario haga las instancias, si las propiedades ya están inscritas, o haga los trámites que correspondan, porque si la propiedad no está inscrita a lo mejor hay que hacer un expediente de dominio, y para que entonces la gente vaya al banco a buscar el dinero, porque saben que cuando uno muere los bancos congelan las cuentas, y hasta que no se sepa quiénes son los herederos mediante una declaratoria o mediante un testamento certificado, pues el banco no suelta el dinero. Y eso es parte del proceso. O sea, no es sencillo, el trámite no es sencillo. Por eso lo mejor es que usted consulte a un notario cuando está todavía en su plena capacidad para planificar su muerte, ¿verdad? Su futuro después de la muerte, y que poco a poco vaya construyendo lo que usted cree que debe hacerse con sus propiedades, y eso se hace nada más que con un testamento. Es la mejor manera, con un testamento. De hecho, con un testamento se ahorra mucho trámite porque uno lo presenta en el registro de la propiedad mediante una instancia y el registrador tiene que tomar nota de lo que dice el testamento en relación a las propiedades. Y eso acelera muchas cosas, ayuda a resolver muchos trámites. Así que la exhortación sería a que las personas consideren hacer su testamento para agilizar el trámite. No lo deje para lo último porque se le puede hacer tarde. No, y que ahora que mencionas eso, importante, mucha gente joven dice, yo no tengo que hacer testamento. Uno no sabe cuándo uno se va a morir, eso es lo primero.
Lo segundo es que aunque uno sea joven, la realidad es que si tiene activos, si tiene hijos, para protegerlo, lo mejor es tener un testamento. También hay muchas personas que vienen a donde nosotros y, por ejemplo, tienen un hijo de crianza. Los hijos de crianza no son hijos bajo el Código Civil. Lo que significa es que esa porción de la legítima, si usted no hace testamento, va a ir a sus hijos biológicos o los hijos adoptados que son sus hijos. Pero un hijo de crianza que lo quiere mucho, queda desprotegido. Ese no va a heredar. Así que si usted quiere que él herede o ella herede, tiene que hacer el testamento. De la misma manera, si usted quiere hacer distinciones entre sus hijos y también con su cónyuge, le queda la mitad, Claro. que es de libre disposición. Y usted puede, si usted no hace nada, todos reciben en partes iguales toda su herencia. Pero usted puede entonces en el testamento hacer cambios. Y eso a la luz de lo que usted quiere que pase. Si hay uno que no quiere estudiar y usted quiere que estudie, pues a lo mejor le da un incentivo para que estudie. Ajá. O sea que puede tomar y puede ser creativo, siempre y cuando las cláusulas no sean contrarias a la moral, la ley y el orden público. El testador puede ponerlas en el testamento. Y de la única manera es a base de esa última voluntad. Así que no lo deje para el último, porque uno puede meramente no amanecer. En cualquier momento. En cualquier momento. Un accidente, una enfermedad, de momento. Las cosas pasan, así que no piense que por su edad no debería hacer testamento. Si quiere proteger a alguien, si quiere darle algo específico a alguien, y si tiene muchos activos, debería hacer el testamento y le ahorra a sus descendientes todos los otros procesos. ¿Y qué podríamos decir para cerrar, Mónica? ¿Qué consejo se le puede dar a la gente para que pues, saque un aprendizaje de esto y pueda planificar su vida? Sí, que entiende cómo funciona, porque mucha gente no sabe cómo funciona. ¿Qué pasa con sus activos? ¿Qué pasa con sus cosas una vez ellos mueren? Ya les hemos dicho a quiénes van a ir. Hay unos mecanismos, por ejemplo, el mecanismo de desheredar existe. Tú puedes desheredar a alguien de la legítima. Así que lo que tienes es que ir a un notario para que puedas entender cómo funciona el testamento. Y si necesitas hacerlo, ya dijimos que el testamento es lo mejor para que no tengas que pasar por otros procedimientos. Pero si tienes dudas todavía, no sabes qué hacer, quisieras darle algo a alguien, no sabes si se puede poner en el testamento, consulta al notario. Claro. Y yo creo que con esto hemos cubierto básicamente el tema. Quiero recordarle a la gente que esta grabación no solamente está en live en Facebook, sino que también está en YouTube, en el canal del Bufete Emanueli. También la puede conseguir en todas las plataformas de podcast que hay disponibles. Y semanalmente vamos a ir tomando tiempo para sacar estos temas que son tan importantes, que son del día a día, y que muchas áreas de la vida diaria están cubiertas por ese nuevo Código Civil. Totalmente. Que todavía es nuevo porque no han pasado, ¿verdad?, los 5 años. Y eso es importante que se divulgue porque todavía la gente funciona a base de las normas de antes del Código del 2020 y eso puede crear muchas confusiones y muchos problemas. Así que vamos a regresar la semana que viene en Bufete Emanueli, el podcast. Hasta luego. Hasta luego.